Les bendiga, mis hermanos. Iniciaremos este santo servicio en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Primeramente orando al Señor. Amado Señor y gran Padre Santo de los cielos, gracias le damos, Rey de la Gloria, por podernos permitir, Señor, estar delante de su presencia, Padre. Señor, bendiga este culto, Señor, bendiga cada oportunidad, Señor, de nuestro hermano, Señor, cada alabanza, Señor. Bendiga tu palabra, Señor, que nos traerás en esta noche, Señor, que sea de mucha bendición para nuestras vidas, Padre. Bendícenos, protégenos grandemente con tu bendición, con la bendición del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora pasaremos a cantar la primera alabanza que la traerá nuestro coro de Biluco. Amén. Que el Señor bendiga al coro de Biluco. Corazones sensibles, la doctrina de Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Simiente de amor, seré, arraigar en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios.
Señor siga bendiciendo a nuestros hermanos del coro. Amén. Ahora pasaremos a la lectura devocional que la traerá nuestra hermana Yasmín Barrera. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana. Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a dar inicio a la lectura de hoy que se encuentra en el Salmo 128, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bienaventuranza del que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y ves el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Que Dios le bendiga. Que el Señor bendiga a nuestra hermana y que el Señor bendiga este salmo devocional. Ahora pasaremos a cantar unos coritos de avivamiento que nos traerán nuestros hermanos del coro de Biluco. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano. Mira Jesús y contemplé yo su mirada, miré su rostro entristecido que me miraba, una corona de espinas en su frente y vi sus manos enclavadas en un madero. Ella pagó la deuda que yo aún tenía y él sufriendo en una cruz por mis pecados. A mí me resta serle fiel, también amarle. Al Rey de Gloria serviré hasta la muerte. Queden tus ojos, hija mía, anda y cuenta qué grandes cosas ha hecho Dios, el Rey de Gloria. Me ha perdonado y me ha lavado en su sangre, y todo esto en la cruz lo ha pagado. Él ya pagó la deuda que yo aún tenía y él sufriendo en una cruz por mis pecados. A mí me resta serle fiel, también amarle. Al Rey de Gloria serviré hasta la muerte. Él ya pagó la deuda que yo aún tenía y él sufriendo en una cruz por mis pecados. A mí me resta serle fiel, también amarle. Al Rey de Gloria serviré hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte.
de Biluco. Ahora pasaremos a recibir a nuestra hermana Jennifer Guerrero, que realizará una oración especial. Amén. La recibimos con 3 gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mi hermano. En esta hora le invito a que esté cerrando su vista para poder elevar una oración al Señor. Amén. Amado Dios, vamos delante de su presencia, Señor, por medio de Jesucristo. En esta hora, Señor, primeramente para agradecerle, mi Dios, por la vida, Señor, que usted nos ha concedido, Señor. Muchas gracias te damos porque sus misericordias, Señor, se han renovado para nosotros durante esta mañana, Señor. Y muchas gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido durante este día, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos por eso, Señor, y te agradecemos, Señor, porque podemos contemplar, Señor, tu creación, porque podemos un día más, Señor, abrir nuestros ojos, Señor, y agradecerte por tus bondades, mi Dios. En esta hora, Señor, quiero primeramente, Señor, presentar ante ti a nuestros pastores, Señor, pedir en esta hora por ellos, Señor, para que usted sea, mi Dios, dirigiendo sus vidas, Señor, usted sea colocando en ellos sabiduría, mi Dios, para que ellos puedan guiar a tu pueblo, Señor, sea usted ayudándoles, Señor, y bendiciéndoles grandemente, Señor. Asimismo también, mi Dios, te queremos pedir, Señor, por los guías de cada uno de los locales, Señor, de acá de Tenocentro, Señor, que usted sea, Señor, dirigiendo sus vidas, Señor, sea usted guiándoles, Señor, sea ayudándoles cada día, Señor, a ellos junto a sus familias, Señor, también a los sus guías, Señor, junto a su familia, usted sea bendiciéndoles, Señor, sea usted guiando, Señor, a los que están por cabeza, Señor, en la iglesia, Señor, usted sea dirigiendo sus vidas, Señor. Asimismo, mi Dios, en esta hora te pedimos por cada jefe, Señor, cada ayudante, Señor, de cada grupo, Señor, por los hermanos voluntarios, Señor, por las hermanas Dorcas, los jóvenes, Señor, por los jefes de los niños, Señor, usted sea, Señor, dirigiendo, Señor, a cada uno, Señor, de los jefes y de los ayudantes, Señor, que están a cargo de los grupos, Señor, usted sea cada día ayudándoles, sea usted, Señor, colocando sabiduría en sus vidas, Señor, para que ellos, Señor, por medio tuyo, puedan, Señor, transmitir lo que tú colocas en sus corazones, Señor, y enseñar, Señor, a los demás a cargo de su grupo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por cada líder, Señor, por cada cabeza que tú has puesto por el frente, Señor. Y te pedimos que tú seas, Señor, ayudándole y dirigiéndole, Señor. Asimismo también, mi Dios, te pedimos por cada uno de los hermanos de nuestra congregación, Señor. Te pedimos que usted sea ayudándole, Señor. Sin duda no conocemos, Señor, lo que cada uno puede estar viviendo, Señor. La realidad de cada uno la conoces tú, Señor. Y te pedimos a ti, Señor, de que usted sea ayudándole a cada uno, sea usted bendiciendo sus vidas, Señor. Sea bendiciendo sus hogares, Señor, sus familias, Señor. Cada uno a diario vivimos diferentes realidades, Señor, pero tú las conoces todas, Señor. Así mismo te pedimos, mi Dios, por aquellos que se encuentran delicados de salud, Señor. Oramos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, para que tu mano poderosa, Señor, sea sobre ellos, Señor. Sea usted obrando en sus vidas, Señor, sacando aquellas dolencias, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de milagros, Señor, y tú puedes hacer la obra en cada uno de ellos, Señor. Oramos a ti, clamamos por sanidad, Señor. Clamamos, Señor, para que se haga tu voluntad sobre ellos, Señor. Usted sea ayudándoles, Señor, sea bendiciendo sus vidas junto a las de su familia, mi Dios. En esta hora también pedimos a ti por este servicio, Señor, que no sea un servicio más, Señor, sino que usted sea dirigiendo, Señor, todo lo que se haga durante el servicio. Sea usted bendiciendo, Señor, a cada hermano que va a estar escuchando, Señor, este servicio, Señor. Muchas gracias te damos por esta oportunidad, Señor, de poder ir ante tu presencia, Señor, y te queremos agradecer y alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres maravilloso con nosotros, mi Dios. En esta hora, Señor, entregamos esta oración en tus manos, Señor, confiando y sabiendo que tú la has escuchado, mi Dios. Te agradezco, Señor, en esta hora y te pido tu bendición, Señor, esa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga a nuestra hermana y que el Señor bendiga su oración. Ahora pasaremos a recibir al coro de Biluco, que nos entonará una alabanza de adoración. Amén. Que el Señor bendiga al coro de Biluco. Milagros Dios hará
en este lugar, si lo crees con todo tu corazón. Nada es imposible para Dios. Todo lo imposible Él lo puede hacer. Aunque el mundo y la ciencia digan no, la última palabra la tiene Dios. Él se llevará, Porque mi Cristo tiene toda la autoridad de levantar y restaurar al caído. Hoy milagros Dios hará, milagros Dios hará en este lugar, si lo
La última palabra la tiene Dios. Sí, la tiene Dios. Que el Señor bendiga esta alabanza y que el Señor bendiga el coro. Amén. Ahora pasaremos a recibir a nuestro hermano Ítalo Espinosa, que nos traerá la palabra de esta noche. Amén. Que el Señor le bendiga. Lo recibimos con 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, esperando que cada uno de ustedes se encuentren muy bien, esperando que esta semana que ya recién está por terminar haya sido de mucha bendición en todas las áreas y en especial también en el área espiritual. Y como cada día viernes vamos a estar también agradeciendo al Señor, y también agradezco al Señor por la oportunidad que me ha dado de poder trabajar con mi hermano Martín, que él es el hermano que estuvo a cargo de la coordinación. Así que Dios bendiga a este joven. Y así también, como hemos estado hablando en cultos anteriores sobre la importancia de la mujer en la iglesia, hoy no va a ser la excepción. Dios ha bendecido a través de la palabra a nuestro hermano Francisco, el viernes pasado a nuestro hermano Ricardo, y hoy me toca la responsabilidad también de hablar un tema muy importante de la mujer. Así que quiero invitarlos en esta hora a que puedan tomar sus Biblias y puedan buscar en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 14. A lo mejor usted se preguntará de qué va a estar hablando nuestro hermano Ídolo el día de hoy, pero esa es sorpresa que Dios nos ha preparado juntamente el Señor para nosotros, a través también de la dirección de la iglesia, para que de una otra forma podamos hablar sobre este mes de marzo, sobre la mujer. Invito entonces en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, primera de Corintios, en otras palabras, capítulo 14, vamos a leer del verso 32 al verso 35 y de ahí nos saltamos al verso 39 al 40. Si usted lo ha encontrado, me confirma con un amén en su respectivo hogar y vamos a leer la palabra del Señor. Leemos como está escrito del verso 32 hasta el verso 35, ya como les había dicho. Leo en el nombre del Señor. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. Y el verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa de a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y nos saltamos al verso 39. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis en hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, que a través de su palabra seamos bendecidos. Bien, mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir al Señor que nos dirija a través de esta hermosa palabra que hemos leído el día de hoy. Amén. Padre Celestial, vamos delante de su presencia, primero agradeciéndole, Señor, la hermosa oportunidad que usted nos ha dado de poder estar delante de su presencia, Señor, agradeciéndole, Señor, por esta hermosa oportunidad que usted nos ha dado a través de estos medios, Señor, de comunicación, a través del teléfono, de la televisión, Señor, del computador o cualquier aparato electrónico que tienen nuestros hermanos para poder escuchar su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la palabra nosotros somos bendecidos, Señor, y así también queremos, Señor, que a través de esta palabra seamos muy bendecidos el uno con el otro. Le agradecemos, Padre, por esta hermosa instancia que usted me permite de poder estar delante de mis hermanos para poder exponer en cierta manera lo que el Señor usted ha puesto en mi vida, Señor, a través de esta palabra, Señor, que Pablo, Señor, le habla a la iglesia de Corinto. Le agradecemos, Señor, por esta hermosa oportunidad. Espero ser un buen transmitidor de su palabra, Señor, y nuestros hermanos son un buen receptor de ella para que el día de mañana nosotros podamos ver su fruto a través de esta palabra, Señor, que hemos conversado el día de hoy. Señor, todo esto te lo dejamos a través de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Le invito a que demos aleluya al Señor. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Usted se preguntará, ¿pero qué va a estar hablando nuestro hermano Ítalo el día de hoy? Si vemos que el verso 34 dice como algo contradictorio al tema de la mujer, que dice:
vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Que el Señor nos bendiga. Quiero hablar un poco en modo de introducción en el contexto que Pablo habla a la iglesia de Corinto con respecto a por qué las mujeres deben callar en la congregación. Y eso lo vemos a través de la historia. Yo quiero más o menos hablar un poco de la historia de Corinto en este caso, para que usted más o menos se dé cuenta el por qué el contexto de Pablo amonesta a la iglesia de Corinto. La ciudad de Corinto es una de las grandes ciudades que el apóstol Pablo llevó el mensaje del evangelio. Mire la importancia que tiene la iglesia de Corinto, que fue una de las grandes ciudades a la que el apóstol Pablo llevó el evangelio. O sea, no es menor. Aparte que también si vemos las cartas, no es una sola carta que envía Pablo a la iglesia de Corinto, sino que tenemos primera de Corintio y segunda de Corintio. ¿Dónde está ubicada la ciudad de Corinto? La iglesia, en este caso, la ciudad de Corinto está localizada en la parte sur de Grecia, en lo que es la provincia romana de Acaya, a 72 kilómetros al oeste de Atenas. ¿Y cómo prosperó Corinto? Corinto se preocupó en este caso, o se especializó en el área del comercio. Y no solo para la mayoría de Grecia, sino que para gran parte en este caso de la parte del Mediterráneo, incluyendo el norte de África, Italia y Asia Menor. Entonces, si bien es cierto, no era menor la importancia que tenía Corinto en ese tiempo. También dentro de la historia de Corinto vemos que en ese tiempo celebraba los Juegos del Istmo. ¿Qué significa esto? Que eran los eventos deportivos más importantes que se realizaban en ese tiempo, aparte de los Juegos Olímpicos. Imagínense que ya en ese tiempo ya existían los Juegos Olímpicos y aparte también habían unos eventos deportivos muy importantes que se llamaban Istmo. Y estos juegos eran realizados en la misma ciudad que en este caso estamos revisando, que era Corinto. ¿Y qué es lo que provocaba eso? Si ustedes se dan cuenta, hoy en día a lo mejor nuestra comuna se especializa, o en este caso la mayoría de nuestros sectores, de nuestra comunidad, hay una gran cantidad de canchas de fútbol. Y si lo vemos a nivel nacional, Teno es una de las comunas que tiene más canchas de pasto sintético a nivel país. Entonces, si vemos en ese tiempo, Corinto, donde se realizaban los Juegos Olímpicos más estos Juegos Istmo, era mucha la cantidad de gente que se albergaba en esa ciudad para poder participar de estos juegos en este caso. Y lo otro que es importante a través de Corinto, que era mucha la cantidad que venía, y eso también provocó que la ciudad de Corinto también se corrompiera, provocando que en este caso la ciudad de Corinto fuera moralmente catalogada moralmente corrupta. Y eso también provocó el desenfreno y la depravación moral. Entonces, si vemos el contexto de este caso de la iglesia de Corinto, no era tampoco la gran ciudad, sino que también tenía sus, como se puede decir en el buen chileno, sus yayas. Entonces, de una u otra forma, el hecho de que viniera gente de extranjera a la ciudad, y en este caso hubo una inmoralidad descarriada y una embriaguez desenfrenada de las personas que vivían en la ciudad de Corinto, porque no era solamente de ese sector que venían a participar, sino que venían de muchas ciudades a participar de los Juegos Olímpicos y de los Juegos de Istmo, que en este caso yo le estaba explicando anteriormente, y eso provocaba que también viniera a la ciudad distintas culturas, como hoy vemos hoy en día en nuestro país. Tenemos gente que es de Venezuela, tenemos gente que es de Perú, de Bolivia y así tantos otros países que también son dados a su respectiva cultura. Y eso provocaba también en ese tiempo en la ciudad de Corinto. Y usted se preguntará, ¿cómo fue fundada la iglesia de Corinto? La iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, como decíamos anteriormente, fue una de las grandes ciudades que Pablo estuvo evangelizando. Y eso fue realizado en el segundo viaje que hizo Pablo en este caso.
¿ya? Y eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 1. Le invito a que lo estemos buscando para que lo estemos leyendo de lo que yo le estoy mencionando, que en Hechos capítulo 18, verso 1, habla en este caso el segundo viaje de Pablo. Donde dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Entonces ahí vemos que en este caso Pablo en su segundo viaje misionero fue a esta gran ciudad. Y no estuvo poco tiempo en esa ciudad, sino que estuvo aproximadamente, dice la escritura, que 1 año y medio evangelizando en ese sector, para que más de alguien pudiera también recibir esta hermosa buenas nuevas de salvación. No se fue a meter a cualquier lugar, sino que Pablo fue directamente a la sinagoga a pregonar las buenas nuevas de salvación. No fue a otro lado. En ese lugar de la sinagoga fue asistido por 2 judíos. Ya usted se preguntará cuáles son las 2 personas que estuvo asistiendo Pablo en la ciudad de Corinto. Fue Priscila y Aquila, ¿ya? Que también, aparte de ellos, eran compañeros de oficio de Pablo. Y después de eso se sumó Silas y Timoteo. Entonces es importante el trabajo de compañerismo que tuvo Pablo. No estuvo trabajando solo. Vemos que tuvo a 2 primeros compañeros, que era Priscila y Aquila, y después posteriormente recaudó a 2 siervos más, que era Silas y Timoteo. Y ahí vemos que siguió pregonando la palabra del Señor en la sinagoga hasta que alguien se convirtió. Y vemos que ¿quién fue el que se convirtió? Fue Crispo, ¿ya? ¿Quién era Crispo? Era el líder de la sinagoga. Y no solamente él se convirtió de lo que el Señor le daba a Pablo para que predicase, sino que su familia y otros corintios también se convirtieron. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 18, del verso 5 al 8. Leo como está escrito, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. O sea, no es solamente la palabra del hermano Ítalo lo que está exponiendo, sino que a través de la palabra del Señor confirmamos la gran obra del Señor a través de este gran siervo de Crispo y su familia. Aquí es importante, mis hermanos, que el problema que surge en la ciudad de Corinto no era menor. Como le decía anteriormente, a través de esta realización de estos juegos tan importantes que se realizaba en ese tiempo, había mucha gente que no era judía, entonces eran de muchos otros lugares. Entonces a través de eso se estuvo transcribizando la información del Evangelio, de la palabra del Señor, a tal punto que se provocó un problema muy serio. Y como les decía, mis hermanos, la ciudad de Corinto no era solamente llena de judíos, sino que había mucha gente que llegaba a esta ciudad y se quedaba en este lugar para, ya sea para vivir, porque también, como mencionábamos anteriormente, su gran especialidad de la iglesia de Corinto era el comercio. Y la iglesia de Corinto en ese caso era incapaz de romper totalmente la cultura que ellos llevaban. Imagínense, como yo les mencionaba, fue catalogada como la ciudad de la inmoralidad descarriada, de la embriaguez desenfrenada. Entonces no había un control, no había un orden de cómo llevar las cosas a través del Evangelio. Y eso también mostraba la división de la iglesia de Corinto. Y aquí vemos que el gran problema que existía en ese lugar era la mundanalidad. ¿Qué quiere decir con esto? La mayoría de los hermanos de Corinto no querían separarse de lo que ellos vivían antiguamente. En este caso, si ellos, por poner un ejemplo, vemos en el tiempo de hoy, si algún hermano
o llegaba algún joven, por un ejemplo, que le gustaba fumar o le gustaba beber, él se congregaba, hacía todo lo que correspondía con el tema de la iglesia, pero seguía en lo mismo, seguía fumando, seguía embriagándose, entonces no dejaba el viejo hombre. Entonces, qué importante lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el problema era muy serio lo que vivía la iglesia de Corinto, porque no quería dejar las malas prácticas. Y por eso quería contextualizar el por qué estamos hablando de lo que mencionaba Pablo, por qué callaban las mujeres en la congregación. Si bien es cierto, la ley antigua, y si usted se va dentro de toda la lectura bíblica, siempre se contaban los hombres. Si vemos el andar de la iglesia de Corinto, ellos no querían dejar de sus malos caminos. Ellos no querían dejar de ser egoístas, de ser inmorales y de ser paganos, pero sí querían asistir a la iglesia. Entonces, Pablo amonestó fuertemente a la iglesia de Corinto que ellos tenían que ordenarse y tenían que corregir las malas prácticas que ellos estaban realizando. Y si vemos en el tiempo antiguo, vemos que en la alimentación de los panes y los peces solamente se contabilizaron solamente los hombres. La mujer en este caso en el tiempo antiguo pasaba a segundo plano, porque la ley antigua era que la mujer tenía que ser sumisa al varón. Y si lo vemos en la realidad, hay muchas iglesias que siguen también con esta misma ideología del tiempo antiguo, que la mujer tiene que estar sumisa al varón y que no puede tener una opinión en la iglesia, que no puede desempeñar algún cargo. Pero vemos en nuestra iglesia, nuestra misión de la Iglesia Pentecostal de Chile, que ha revertido esa forma de vivir. En este caso, la mujer tiene una gran participación dentro de la iglesia, tiene cargos de privilegio, tiene la oportunidad de predicar, tiene la oportunidad de coordinar, tiene la oportunidad de estar acá al frente de un grupo, de ser también, ¿por qué no también, como lo podemos ver en la historia de nuestra iglesia local, tener la primera mujer hermana, que fue hermana mujer guía? Entonces, de otra forma se han rompido los parámetros de que solamente el hombre tenía que figurar dentro del evangelio, sino que la mujer también ha cumplido un rol muy importante. Y es por eso que lo que mencionábamos como introducción, y ya queremos ya como ahondar un poco más, es que en ese tiempo la iglesia de Corinto era muy desordenada. Como decía anteriormente, la gente no quería desprenderse del viejo hombre y transformar su vida, sino que ellos querían seguir en la misma rutina que ellos han estado siempre. Entonces aquí viene Pablo amonestando a través de las dos cartas de 1 Corintios y 2 Corintios, donde vemos que provocaron muchas divisiones a través de la iglesia, y yo quiero mencionarles cuáles eran de los primeros 5 problemas que existieron en la iglesia de Corinto, ¿ya? Y quiero para que usted también lo obtenga y lo observe. La primera era lo que pasaba, que había una división en la iglesia, y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 1 del verso 10 al verso 13. Posteriormente, el segundo problema que vemos, que hay un caso de incesto, y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 5 del verso 1 al 5. Después, el tercer problema, vemos que hubieron pleitos entre miembros, y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 6 del verso 1 al 6. Y después hubieron abusos de la libertad cristiana, y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 6 verso 9 al 11. Y otra también importante, que hubo un caos reinante en relación a la cena del Señor, y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 11 del verso 17 al 22, donde también se nos ha predicado de que la iglesia de Corinto hacía la cena indignamente. ¿Por qué razón? Porque de una otra forma ellos no querían dejar el viejo hombre, y por eso vemos el contexto de la iglesia de Corinto, donde Pablo habla que las mujeres callen en la congregación. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo no había un orden de culto, por un ejemplo, ¿ya? Aquí, si lo vemos, lo extrapolamos a nivel de iglesia, todo tiene un orden, ¿ya? Somos ordenados, y yo creo que de una otra forma la iglesia de Biluco se ha caracterizado en todas las áreas de llevar un orden en el culto. Tiene bien estipulados los grupos de trabajo que tiene nuestra iglesia. Si usted se da cuenta, al momento de ofrendar,
tenemos un orden de ofrendar. Al momento de despedirnos también lo hacemos de forma ordenada. Entonces, de otra forma, eso es lo que quería Pablo, que hubiera en la iglesia de Corinto, un orden. Y lo vemos también a nivel espiritual. Ellos, en este caso las mujeres, en ese tiempo también querían de una u otra forma tener protagonismo, que no era malo, pero como la iglesia de Corinto era tan desordenada, que al final lo que era desorden al final se producía una discusión. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hizo? Trató de ordenar en ese tiempo, bajo la ley antigua, que el hombre era el que tenía que gobernar, y ante cualquier duda la mujer tenía que ser sumisa, y en la casa tenía que preguntar, ya sea de alguna duda con respecto a lo que haya pasado a lo mejor dentro de la reunión en sí. Pero era por eso, para ordenar un poco el trabajo que llevaba la iglesia de Corinto. No era como hoy en día que dice, no, que como Pablo dice que la mujer tiene que callar, tiene que ser, pero literalmente. Ahí menciona que no es literalmente, solamente menciona que tenía que guardar silencio en la congregación, pero ante cualquier duda o consulta lo tenía que hacer en el momento y en el lugar preciso, que en este caso era en el hogar. Y vemos hoy en día que hay hermanos que también se escandalizan por eso, porque ven a una mujer que está predicando, o porque ven a una mujer que está cumpliendo a lo mejor a nivel nacional un cargo sumamente importante, que ellos a lo mejor pensaban que tenía el privilegio un hombre realizarlo. Pero vemos a través de la palabra del Señor que hubieron grandes mujeres que cumplieron roles muy importantes, como fue Débora, como fue Esther, como fue María, hermana de Moisés y Aarón. Entonces, mujeres que cumplieron funciones muy importantes dentro del Evangelio, y sobre todo, por qué no decirlo, tampoco lo podemos dejar afuera, la gran labor que cumplió la Virgen María, Madre de Jesús, que fue la portadora de traer a luz a nuestro libertador, a Emmanuel, a Jesús. Para nosotros hoy en día tener esta libertad, tener este privilegio de poder conocerle. Entonces, de una u otra forma, la mujer ha tenido un rol protagónico dentro de la iglesia. Entonces, cuando alguien dice no, es que tienen que callar las mujeres, hay que ver en el contexto, que siempre hay que mirar en el contexto de por qué se dijo las cosas. Por eso yo más o menos hablaba de la introducción de cómo era el lugar de Corinto y de cómo era la iglesia de Corinto, porque si vemos a través de la palabra del Señor, la iglesia de Corinto y no era una iglesia ordenada, ¿ya? Hacía todas las cosas a su gusto, había desorden, que en este caso algunos que profetizaban, otros interpretaban la lengua, otros hablaban en lengua. Entonces había una confusión de roles dentro de la iglesia de Corinto. Entonces Pablo amonesta a la iglesia de Corinto para que hubiera un orden. Y muchos hermanos hasta el día de hoy se dicen, pero ¿por qué hay tantos grupos? ¿Pero por qué si la iglesia, la palabra del Señor no habla de esto, no habla de lo otro? Pero si lo extrapolamos al día de hoy, una iglesia ordenada, una iglesia firme y ordenada, siempre va a llegar a un buen puerto. Y eso lo hemos visto en la trayectoria de la iglesia de Ibiluco. Hay hermanos que a través de ese orden ha tenido el privilegio de tener otras responsabilidades, ya sea a nivel local, a nivel pastoral. ¿Por qué razón? Porque han sabido llevar también el evangelio de una forma ordenada, como Dios quiere que nosotros seamos ordenados. Y eso lo vemos a través de todo el resto de nuestra vida. A lo mejor hay hermanos que a lo mejor en su vida, y eso no quiere decir tampoco que sea obligación, pero sí es un orden. Cuando el joven o la hermana que llega por primera vez no llega con vestido, no llega arregladita, sino que llega con pantalones, de una forma distinta de vestir, pero después, a medida que pasa el tiempo, se va dando cuenta que yo creo que me veo más ordenadita con vestido, o a lo mejor con una chaquetita, con una corbata, pero eso lo va dando a medida que va pasando el tiempo. No es necesario que el día ya, no sé, pues llegó el día domingo y el día martes ya tenga que estar ya encuadrado como nosotros nos vemos, ¿no? Eso lleva un tiempo. Pero eso ha servido porque la iglesia ha sido ordenada. Y eso también ha provocado que se han abierto espacios hoy en día para la mujer. Entonces,
si vemos hoy en día y a través de la palabra del Señor y lo que podemos ver en el trayecto de la iglesia, la mujer hoy en día ha cumplido un rol sumamente importante. Y dentro del hogar la mujer cumple un rol sumamente importante. Yo lo puedo ver en el caso personal. Mi amada esposa es muy dada a recordar las cosas que muchas veces a mí se me olvidan. Ella me recuerda, es como mi agenda, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Entonces, recordándome, porque le digo yo, amor, necesito que por favor no se le vaya a olvidar que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Entonces ella se acuerda. Entonces, ¿en cuántos de nosotros, los maridos, la mujer, y como decía nuestro hermano Ricardo el día viernes, ha sido nuestra ayuda idónea? La mujer virtuosa que no en el momento de a lo mejor de dificultad no ha contenido, no, en el momento de tristeza, ella ha estado presente para darnos aliento. Entonces, qué importante el rol que cumple la mujer dentro del Evangelio. Entonces, por eso hay que mirar el contexto de lo que vivía la iglesia de Corinto. Por eso Pablo menciona que la mujer tenía que callar en la congregación. Pero era por eso, por el desorden que tenía la iglesia de Corinto en ese tiempo. Entonces, si lo vemos aquí en 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 al 15, vemos que la mujer en cierta manera de Corintia carecían de orden, como yo les mencionaba, e interrumpían haciendo preguntas públicamente durante los caóticos servicios. Imagínense, por ejemplo, lo vemos hoy en día que esté una hermana hablando en lengua, otra interpretando, y salga una hermana por allá haciendo una pregunta al predicador, por ejemplo, o al hermano que está por delante, sabiendo que ahí hay un instrumento que está hablando en lengua y otro interpretando. Entonces ya se produce una confusión, y eso es lo que no quería el Señor, y tampoco quería Pablo que ocurriera en la iglesia de Corinto, que hubiera desorden, sino que siempre todo ordenado. Todo, como dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tenemos tiempo para llorar, para reír, y así tantas otras cosas que el libro también de Eclesiastés nos habla, que tenemos tiempo para todo. Entonces, qué importante, mis hermanos, lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Que muchos hermanos antiguos se basan en lo que dice Pablo, que la mujer tiene que callar en la congregación, pero no es así. La mujer, dentro del transcurso del Evangelio, en todo el trayecto del Evangelio, ha cumplido roles muy importantes, como mencionaba anteriormente. María, madre de Jesús, Débora, María, en este caso, hermana de Moisés y de Aarón, Noemí, que también cumplió un rol muy importante, y así también tantas otras mujeres que ayudaron al profeta, como lo podemos ver en este caso al profeta Elías, que estuvo ahí la anciana preparándole para que el profeta Elías también pudiera cobrar nueva fuerza y bendecir la obra del Señor. Y así también lo vemos en el largo de nuestro trayecto de nuestro local, tantas mujeres que también se han dado la vida por el Evangelio, y aún así también han habido mujeres que han dado hasta el día de hoy la vida por el Evangelio. Entonces, qué importante es la labor que hace la mujer en la iglesia. Es muy importante. Entonces, qué importancia nosotros como varones que tenemos que darle a la mujer. Darle lo que ella se merece, el cariño necesario, el amor necesario. No porque ella sea la mujer es menos que nosotros. Como decía nuestro hermano Ricardo, el Señor sacó a la mujer de una de nuestras costillas cerca del corazón para que sea igual a nosotros, ¿ya? La mujer tiene capacidades muy distintas a nosotros y son mucho más rápidas. Siempre, como se menciona, tienen un sexto sentido cuando pasan las cosas, y muchas veces como hombre dicen, no, si no va a pasar esto, y cuando después nos dicen, ¿ves? Si yo sabía que iba a pasar esto, iba a pasar lo otro, porque Dios hace las cosas así. La mujer siempre va a ser un complemento para el hombre, siempre. Entonces, qué importante, y también un consejo para los jóvenes, para los adolescentes, que siempre tenemos que pedirle al Señor la mujer idónea, porque el Señor siempre va a dar la mujer idónea para cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro carácter, a nuestras necesidades como hombre en este caso, para que ambos, hombre y mujer, se puedan complementar y puedan ser también un matrimonio fuerte en la obra del Señor. Pero aquí también cobra una importancia muy importante
que ser ordenado en todo orden de cosas, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la iglesia. Siempre tenemos que ser ordenados. Entonces, a través de la palabra del Señor, yo creo que hemos sido muy bendecidos. Yo he sido muy bendecido porque he descubierto del por qué Pablo menciona en ese contexto que las mujeres debían callar. Entonces tenemos que mirar en el contexto histórico del por qué las cosas se mencionan, no extrapolarlo al día de hoy. Si bien es cierto, la palabra del Señor se escribe en presente, pero de una otra forma tenemos que mirar en el contexto de cómo era la ciudad en sí y cómo era el actuar de la iglesia de Corinto, que era una iglesia que se caracterizaba por el desorden. Entonces hoy nos llama el Señor a la atención, en cierta manera, que tengamos que ser una iglesia ordenada en todo sentido, no que lo que no sé, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, lo voy a sacarlo de allá y lo voy a traer a la iglesia. No, tenemos que separar las cosas, como mencionaba anteriormente. No porque antes fumaba voy a volver a la iglesia y voy a seguir fumando, o porque si antes tomaba voy a estar en la iglesia y voy a seguir tomando. No, tenemos que dejar eso. Tenemos que sacarnos de nuestro corazón y caminar una nueva vida, esperando en Dios que haya sido muy claro a través de la palabra, para que usted, mi hermano o hermana, pueda entender el porqué, el contexto que decía Pablo, el por qué tenía las mujeres calladas en la congregación. Y ese era el sentido también de la dirección de la iglesia, para que usted también sepa cuál era el contexto del por qué Pablo mencionaba eso a través de la palabra del Señor de 1 Corintios capítulo 14, de la lectura que estábamos mencionando. Bien, mis hermanos, espero que haya sido de mucha bendición la palabra del Señor, como lo fue para mí, y que haya sido lo más explicada posible para que usted haya podido entender. Bien, mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro al Señor y vamos a pedir la bendición. Padre Celestial, vamos delante de su presencia, primeramente agradeciéndole, Señor, por la gran importancia, la gran labor que cumple la mujer en todos los quehaceres de nuestra iglesia, Señor, también en el área familiar, Señor, y en el área educacional de nuestros hijos, Señor. Como decía la palabra del Señor, el día viernes usted ha puesto a la mujer virtuosa para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, para que de una otra forma podamos canalizar de la mejor forma a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, para que ellos puedan encontrar la mujer virtuosa para ellos, que no sea una mujer que entorpezca el camino preparado que usted ha tenido para ellos, Señor, sino que de una otra forma el camino que usted le ha trazado, a través de lo que la bendición que venga, siga, Señor, en la dirección correcta. Le agradecemos, Señor, por esta hermosa palabra, por poder dar explicación, de poder entender el contexto del por qué Pablo mencionaba ese versículo, que hasta el día de hoy erróneamente hay iglesias que se basan a través de eso y no dejan que la mujer crezca en la obra suya, Señor. Sabemos que hay mujeres que tienen gran potencial a través de la palabra, a través de la coordinación, a través de un cargo, a través de un talento, a través de un don, de todo lo que usted de una otra forma nos regala, Señor. A lo mejor no siendo acreedores, pero usted nos da a nosotros para poder tener esta hermosa oportunidad de conocerle. Gracias, Señor, por esta palabra, y esperando en Dios que así haya sido de mucha bendición para cada uno de mis hermanos. Todo esto te lo dejamos a través de su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga esta palabra, amén, y que el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Ítalo Espinosa. Ahora pasaremos a cantar la última alabanza, y recuerde que en esta última alabanza se realizará la ofrenda. Amén. Dios ama al dador alegre. Oh, que
bendiga esta alabanza y que el Señor bendiga su ofrenda. Amén. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me dio de poder realizar este devocional y porque Él ha sido bueno conmigo. Ahora pasaremos a recibir a nuestro hermano Ítalo Espinosa, que nos despedirá con la bendición final. Amén. Que el Señor lo bendiga. Bien, mis hermanos, ya hemos llegado al final del culto. Queremos pedir la bendición, primeramente agradeciéndole a cada uno de mis hermanos que han tenido una participación especial en este día, culto del día viernes. Y como dirección de la iglesia, como cada día viene, también estamos contentos por, de una u otra forma, lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, esperando que también a través de nuestro hermano Martín y de mi persona, que nos tocó la oportunidad de poder trabajar este día, haya sido de mucha bendición y sobre todo la palabra del Señor, para así también esclarecer las dudas que uno como cristiano también tiene de acuerdo a los contextos que se puede leer la palabra del Señor. Así que vamos a inclinar nuestro rostro al Señor, pero antes de eso estemos también llevando en oración a todos nuestros hermanos que de una u otra forma están sufriendo algún tipo de enfermedad,
como nuestro hermano José Pulgar, nuestro hermano Fidel, que gracias a Dios de una otra forma el Señor está haciendo la obra en cada uno de ellos. Así nuestro hermano José Correa, que es uno de nuestros pilares de nuestro local, juntamente con nuestra hermana María, y así tantos hermanos que de una otra forma están padeciendo de alguna enfermedad a nivel local, a nivel de plaza pastoral, para que los podamos también llevar en nuestras oraciones. Bien, mis hermanos, inclinamos nuestro rostro al Señor y pedimos la bendición. Padre Celestial, vamos delante de su presencia, primeramente agradeciéndole, Señor, por la hermosa oportunidad que usted nos ha dado de poder estar delante de su presencia. Le agradecemos, Señor, por esta hermosa instancia que usted nos ha dado, Señor, de poder escuchar su palabra, de poder escuchar a nuestros hermanos que de una otra forma han tenido una oportunidad en este hermoso culto, Señor. Y así también bendecir a esta pequeña Yasmín, Señor, que ha tenido también la hermosa bendición de leernos la palabra antifonal, Señor. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que usted nos ha dado de poder compartir un día viernes más un culto en familia. Bendiga a mis hermanos que están en cada uno de sus hogares, esperando que se encuentren, Señor, con esa hermosa bendición. No de la bendición que entrega el ser humano, sino que con la hermosa bendición que viene de lo alto, que es la mejor, Señor, que usted nos puede dar. Y así cada hermano, cada hermana que de una otra forma se ha sentido delicado de salud, Señor, usted haya de ayudarle y bendecir sus huesos, sus músculos, Señor, su organismo, Señor, para que esté todo en orden, Señor, para que así pueda trabajar en su obra. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra que usted nos ha dado para poder de una otra forma reconocer la importancia de la mujer a través de todo el trayecto de la historia bíblica, Señor. Gracias, Padre, por aprender un día más de su palabra, y todo esto te lo dejamos, Señor. Primeramente bendiciendo cada hogar representado, cada hermano que está escuchando este hermoso culto en esta hora. Le agradecemos todo esto con la bendición de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Le invito a que demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Milagros Dios hará en este lugar, si lo crees con